Muy buenos días con todos, a todos los mantenedores de SIGAN, de habla hispana, de Perú, de Brasil, de Bolivia, de Chile, de Argentina, de Colombia, de México y todos los países de habla hispana. Un fuerte saludo a todos. Mi nombre es Adolfo Casilla y este es el primer podcast que tenemos en SIGAN sobre mantenimiento, confiabilidad y gestión de activos. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante acompañado de una persona con amplia experiencia en el rubro. Esta persona ha conocido diferentes países, es conferencista internacional, ha podido viajar a Japón en varias oportunidades para poder especializarse y también actualmente hoy se dedica como consultor y también ha sido gerente de mantenimiento en diferentes empresas. Así que tengo la dicha y la oportunidad de que nos acompañe el día de hoy el ingeniero José Sobrino. Muchas gracias, Adolfo, por la presentación. Bueno, soy ingeniero electricista y como dices tú, soy también profesor universitario y me dedico a mantenimiento hace más de 30 años. Y con gusto aquí compartiendo experiencias contigo. Gracias, José. José, cuéntame, ¿cómo ha sido un poco de tu experiencia? ¿Tú has sido gerente? ¿Primero iniciaste como consultor? ¿Cómo iniciaste? Bueno, yo he sido gerente de diferentes empresas. Empecé con Coca-Cola, después empresas del sector alimenticio como Luchetti, empresas pesqueras, empresas de manufactura de diferentes rubros y ahora estoy en la faceta de ser eh, empresario y tengo una empresa que producimos AMSIS, el sistema de gestión de activos que todos conocen, ¿verdad? Ah, perfecto, me parece genial. Y actualmente como consultor, ¿tú a qué te dedicas? ¿Qué metodologías realizas? Bueno, yo soy profesor de hace más de 25 años en la Universidad Católica y dicto el curso de efectividad de mantenimiento. Y también soy profesor, no tantos años como en la Católica, pero soy profesor también en la Universidad de Piura, en la maestría de TPM, en la Universidad del Callao, en la maestría también de gerencia de mantenimiento. Ah, perfecto, me parece genial. Tienes bastante experiencia por lo que veo en el mundo de las capacitaciones y la consultoría. Y justo es lo que nos lleva al tema del día de hoy. El tema del día de hoy, chicos, es hablar sobre mantenimiento centrado en la confiabilidad. Mitos sobre mantenimiento centrado en confiabilidad, qué es lo que se tiene que hacer con el RCM, qué es lo que no se tiene que hacer, cuándo aplicarlo, cuánto me cuesta, cuándo negociar con mi gerente para que me apruebe RCM, etcétera. Y es por esa razón que hemos invitado a José para que nos hable sobre mantenimiento centrado en confiabilidad. Cuéntenos, José. Yo soy una persona que no sé sobre mantenimiento centrado en confiabilidad. Llevé un curso, lo vi en internet, un webinar. ¿Cuándo sé que puedo aplicar mantenimiento centrado en confiabilidad? Y lo más importante, en tus breves palabras, ¿qué es RCM? Para todas las personas que no conocen ahorita. Bueno, el RCM, por las siglas en inglés, significa eso, mantenimiento centrado en confiabilidad. Es una metodología que surgió más o menos en los años 70, después que compañías aéreas en general tenían demasiados problemas con el mantenimiento, a pesar de que se hacía mucho mantenimiento preventivo, era bastante costoso y los resultados no eran los que se esperaban. Es decir, las líneas aéreas tenían problemas, muchos más de los que tienen ahora, a pesar de que se invertía mucho más dinero del que se invierte ahora. Fue una de estas empresas, United Airlines, la que decidió contratar a un par de especialistas para que analizaran el problema, ¿no? Y fueron ellos, eh, Nolan y Heath, si mal no recuerdo, los que estudiaron ese tema y dieron inicio a lo que ahora se conoce como RCM. Claro está que RCM también lo usaban la Fuerza Aérea Americana años anteriores a este trabajo que hizo Nolan y Heath. Lo que Nolan y Heath empezaron fue con el RCM aplicado a las líneas aéreas comerciales. Y después, a través del trabajo de John Mowbray, el RCM se extendió a las demás empresas a partir de su libro RCM2, ¿no?
Entonces estamos hablando de casi 50 años, ¿no? O más, de que el RCM está presente ya en diferentes empresas, ¿no? Perfecto. Y, por ejemplo, yo soy una empresa, acabo de escucharte y digo, bien, quiero aplicar el RCM. ¿Cómo puedo iniciar yo o saber si el RCM me va a beneficiar a mí en mi empresa? Bueno, ese es un tema que lo he visto en muchas empresas y a veces el diagnóstico que se hace no es el mejor. Es decir, ellos creen que su problema es la confiabilidad de los equipos. De hecho, no hablando de una compañía aérea, porque su realidad es otra, pero hablando de una compañía industrial. Cuando ellos tienen demasiadas paralizaciones de planta que les están originando problemas en su disponibilidad y están perdiendo dinero, ellos creen que necesitan RCM, o sea, necesitan tener menos fallas, ¿verdad? Y no siempre es así. Entonces yo me he encontrado con empresas que quieren aplicar planes de RCM, pero cuando uno las visita se da cuenta de que la situación en la compañía es precaria, es decir, no tienen buenos técnicos, no están entrenados, no tienen operaciones estándares, y no solamente los técnicos, sino también los operadores. Y eso lo que origina es un caos en la organización. Entonces, si nosotros aplicáramos RCM en una empresa así, créeme que no tendría tan buenos resultados. A mí me pasa que, por ejemplo, también tenemos en SIGAN estudiantes, también cuando hacemos consultorías, que vienen y nos dicen, queremos aplicar RCM o queremos aplicar confiabilidad y quiero mejorar la confiabilidad porque vieron en una entrevista o en una revista que la confiabilidad te ayuda a esto y bien gráficas y resultados numéricos bien bonitos y al final cuando vamos y los visitamos encontramos que no tienen planificación, no tienen programación, tienen un planner, su supervisor es el que hace el planeamiento y al final creen que hacer un RCM u otra metodología los va a ayudar a resolver sus problemas, ¿no? Yo soy esa persona, ¿qué me recomendarías Claro, a mí? mira, el RCM, yo te diría que el RCM no es una varita mágica que te va a cambiar todo. O sea, es como si tuvieras un montón de problemas y con una sola pastilla quisieras recuperar tu salud. Yo recuerdo mucho que en una empresa fui a aplicar el RCM y la gente piensa que los planes que van a resultar de esta metodología son planes muy elaborados. Pero sin embargo, al final nos vamos a dar cuenta que son tareas muy sencillas. Lubricar, limpiar, ajustar, solo que no es limpiar, ajustar y lubricar en cualquier lugar, sino en los lugares correctos, ¿verdad? Pero si luego, cuando tú visitas la planta, ves que sus técnicos, sus operadores, en realidad no tienen la cultura de la responsabilidad, del trabajo bien hecho, todos esos planes caerían en saco roto. Entonces, yo lo que recomendaría es que primero tienes que sanear tu operación, hacer un diagnóstico inicial de cuál es la problemática que tienes y solo después de ese diagnóstico que el especialista te diga si en realidad necesitas el RCM o antes tienes que aplicar otra metodología. Excelente, le dices en el clavo, porque, y eso lo digo a todos, la mayoría de personas o empresas no inician un diagnóstico. Y antes de implementar una metodología o saber qué aplicar es diagnosticar en qué nivel está tu área, ¿no? Tu área de mantenimiento. Entonces, una breve recomendación para diagnosticar rápido, ¿qué harían? Una auditoría de mantenimiento que tenga ese objetivo de ver cuál es la problemática, si es un problema de disponibilidad, si es un problema de confiabilidad y según eso establecer una estrategia para poder resolver ese problema. No todos tienen el mismo problema. No hay un medicamento que cure todas las enfermedades. ¿De acuerdo? Es así. Exacto. Por ejemplo, ya hicimos el diagnóstico, ya entendimos de que lo que tú necesitas es un RCM. ¿Qué es lo que se necesita para iniciar el RCM? Primero hacer un análisis de criticidad, porque de hecho en una planta hay cientos de equipos y no más, y no todos tienen el potencial de generarte problemas, ¿de acuerdo? O si te los generan, no todos los problemas son de la misma envergadura. Entonces tú necesitas hacer un análisis de criticidad, que ahí es donde también a veces se comete errores,
porque el análisis lo hace solo el área de mantenimiento, cuando en realidad debería ser un tema consensuado. Es decir, en el análisis de criticidad deben participar las áreas operativas, el área de mantenimiento e inclusive otras áreas de soporte, como seguridad y calidad. Y cuando ese análisis se hace de manera consensuada, es mucho más consistente lo que va a venir después. Y una vez que ya tienes tu análisis de criticidad, tienes que formar tu equipo que va a aplicar el RCM. Y ese equipo también tiene que ser un equipo multifuncional con la participación del agente operadores y debe tener por lo menos un líder digamos, metodológico que conozca bien la herramienta y después especialistas de la máquina que la conozcan bastante bien, tanto en la parte mecánica, eléctrica como instrumentación y electrónica, ¿no? Disculpa que te hablo porque yo creo que uno de los beneficios de eso es, aparte de los resultados que puedas hacer, de las actividades que puedas encontrar, es también que generas como que un compromiso, ¿no? Un compromiso por parte de todos al momento de hacer el RCM. Cuando tú llamas a un supervisor, llamas a un mecánico líder, a un operador líder, sabes que el producto que tú vas a lanzar, ellos saben que el producto que va a salir del RCM les va a beneficiar a ellos. Y al momento en el que ellos lo apliquen, va a haber como un cierto compromiso. No sé si ahí me puedes reforzar lo que te digo. No, sí, de hecho. Y yo siempre les digo a las empresas que formen su equipo de RCM con el mejor personal que tiene, con las personas que más conocen esa máquina, porque cada máquina se le tiene que hacer un análisis particular e independiente. Por más que hayan dos máquinas iguales, no se puede copiar el plan de una a la otra, más aún si tienen diferentes contextos operacionales. ¿De acuerdo? Y el error más común es que como ellos siguen operando, porque no es que se va a paralizar todo mientras haces tu análisis, suelen colocarte una vez a unas personas para ese grupo de trabajo y para otra vez te las quitan, ¿no? Y ponen a otro personal. Y al final terminas trabajando con gente que es menos necesaria en el proceso y de hecho no son los mejores. Entonces, trabajar un proyecto tan importante como el RCM con ese tipo de problemas, yo creo que es desperdiciar tiempo y dinero. Aquí lo que hay que hacer es separar la operación y poner a la gente que necesites ahí. Si puedes pagar sobre tiempos o contratar a una persona adicional, está bien, pero al personal que está trabajando en el proyecto de RCM no se debería mover. Es decir, inician el proyecto y terminan el proyecto este mismo grupo de personas. Y ojo que el proyecto RCM es un proyecto largo, pero se hace más largo cuando la empresa comienza a mover a estas personas. ¿De acuerdo? Oye, le has dado un punto muy interesante. Has dicho proyecto, y eso es lo que todos nosotros tenemos que ver cuando implementamos una metodología como un proyecto de inversión o un proyecto que necesita una planificación antes de hacer, necesita un seguimiento, un control, una implementación que te va a dar resultados correctos, porque muchas empresas, no sé si estás de acuerdo conmigo, ven, como tú lo dijiste, ¿no? Como una varita mágica. Paga un consultor, el consultor va a hacer el RCM y el RCM va a trabajar solito por mí y ya, y me olvido de todo ese tema. Y así no es un proyecto, ¿no? Un proyecto es, oye, invierto en un proyecto, ejecuto con mi personal, le hago seguimiento hasta que me genere resultados. Ese proyecto que tú has hablado, ¿cuánto tiempo dura? Solamente en la creación, luego en la implementación, hasta tener los primeros resultados. Aproximadamente, ¿cuánto tiempo duraría un proyecto? Esos proyectos son largos, dependiendo de cuántos equipos tú quieras introducir en el plan, te puede tomar mucho más tiempo. Un solo equipo te puede tomar desde 7, 8 meses a un año. Un solo equipo, trabajarlo bien. Entonces, por eso digo que es una estrategia que solo se debe aplicar si estás seguro que ese es el nivel que te falta alcanzar para conseguir los objetivos que estás buscando. Pero si tu planta tiene otros problemas de fondo, probablemente esa no sea la manera de enfocarlo o de encararlo. Porque de hecho, si la organización te ha dado facilidades para poder mejorar la situación de la planta, porque la empresa no te da facilidades para que apliques el RCM, la empresa te da facilidades para conseguir buenos resultados.
sea lo que tú decidas hacer. Entonces, si tú te pasas un año trabajando, gastando esos recursos, buscando hacer una mejora, y esas mejoras no aparecen, la empresa te puede quitar el respaldo, ¿de acuerdo? Y eso es lo que puede ocurrir si tú te lanzaste al RCM sin prever que tenías otros problemas más serios, ¿no? Porque hasta entonces no vas a tener ningún resultado, hasta que el programa no termine. Excelente, José. Lo que pasa es que generalmente las personas que sustentan estos proyectos de RCM o son los jefes de mantenimiento o son los gerentes, ¿no? Y como tú Sí, dices, el gerente de mantenimiento, el jefe de mantenimiento, para implementar eso necesita del respaldo de la gerencia general. Y como tú dices, lo que ellos necesitan son resultados, ¿no? No te dicen, yo voy a generar estos resultados a 2 años, sino resultados ahora. claro. Ellos no te dicen, el objetivo es aplicar RCM. Ellos te dicen, el objetivo es resolver los problemas que tenemos en planta. Darme una buena disponibilidad. Así es. Hacer que los equipos no fallen, ¿no? Así es. Entonces, esta metodología de RCM es súper importante, pero también tenemos que hacer un diagnóstico para saber si me conviene o no me conviene, ¿no? Así es. Me gustó también cuando dijiste seleccionar los equipos críticos mediante un análisis de criticidad, ¿no? Para invertir tiempo y energía. Comentaste también de que tenemos que seleccionar al personal correcto, pero ahí ocurre algo, que en este proceso, o sea, yo desconozco, vi RCM, que esto era así, de esta forma, y al final me doy cuenta que han pasado 4 meses, voy a la mitad, la carga operativa necesita de mi personal, que ya lo he colocado para hacer el RCM, y poco a poco voy retirando las personas que me acompañan. Las personas clave. Y poco a poco se van quedando de 7, se van quedando 3, se van quedando 2, y al final ocurre que el planner es el que lo está haciendo. Entonces, ¿te ha pasado? ¿Qué recomendaciones harías en ese caso? Que no lo hagan, porque un proyecto de estos es costoso y no tiene sentido que habiendo gastado tanto tiempo y dinero en él, finalmente tú seas el mismo que lo boicotea, ¿no? Entonces, es muy importante que se prevea la cantidad de tiempo que se va a requerir de estas personas para que se tomen digamos, las acciones que se tengan que tomar de manera que ese personal quede libre para trabajar íntegramente en el proyecto. Perfecto, excelente, excelente, José. Entonces, ya hemos hablado sobre ese punto importante. Yo soy una empresa nuevamente que tengo mis equipos, les hago mantenimientos preventivos en función a lo que me dice el fabricante, ¿ok? Ahora, yo me pregunto, ¿es el momento de hacer un RCM que me ayude a mejorar las actividades de mantenimiento que me ha recomendado el fabricante o incluya más? ¿Me quedo con lo que me dice el fabricante o inicio con el RCM? ¿En qué momento yo defino eso? Bueno, primero hay que tener en cuenta que el fabricante sabe fabricar el equipo, pero no es el especialista en mantenimiento. Eso es un error bastante común. Uno cree que como ellos fabricaron el equipo, son los que pueden saber qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, seguir al pie de la letra las recomendaciones del fabricante no te asegura que el equipo funcione bien. También hay que tomar en cuenta que el equipo se fabricó en una realidad que puede ser completamente diferente a la que actualmente trabaja, ¿no? La mayoría de los equipos que usamos en los países latinos se han fabricado en Europa, en Estados Unidos, bajo otras condiciones ambientales, bajo otras condiciones operacionales que no se replican cuando vienen aquí. Entonces, eso hace de que los planes puedan quedar, digamos, completamente desactualizados, ¿no? Eso exige que nosotros hagamos el plan aplicando esta metodología si queremos tener buenos resultados. Mayor aún si este equipo es importante para la organización. Te pongo un ejemplo extremo, ¿no? Imagínate que tú tienes 2 grupos electrógenos de la misma marca, el mismo modelo. Uno lo tienes en Lima como grupo electrógeno de respaldo para cuando haya un corte en la planta y el otro lo tengas en la selva trabajando a plena carga y abasteciendo un campamento minero
o un campamento, el que fuera. De hecho, las recomendaciones del fabricante se van a parecer más a las condiciones que tiene en la selva, porque te va a decir a las 5.000 horas cámbiale esto, a las 8.000 cámbiale esto otro y así, ¿verdad? Pero ¿qué haces con este otro grupo que está aquí en Lima, en un ambiente cerrado y solamente esperando poder arrancar cuando se va la luz? Bajo ese programa que lo hizo el fabricante, a este otro equipo que tienes en Lima, en teoría no le deberías hacer nada y tú deberías estar feliz y contento de tenerla fácil y el equipo va a trabajar cuando quiera, cuando tú lo quieras. Pero no es así. El equipo, aún sin trabajar el día que lo necesites, podría ser que no arranque. ¿Qué falló ahí? ¿Falló el fabricante? No, porque él te da las condiciones que él tiene o supone que tú vas a tener. Tú eres el que tienes que darte cuenta que el equipo se está usando en otra condición y que tienes que hacer un plan diferente. Entonces, cuando tú haces un análisis RCM a dos equipos que pueden ser iguales, pero que están trabajando en diferentes contextos, todo puede cambiar. Cambian las funciones que hace el equipo, cambia las tareas de mantenimiento que se van a planear, cambia la UMS, que es la unidad de medida de servicio, que es básicamente la que gatilla el mantenimiento. En la mayoría de los equipos estacionarios, la UMS por excelencia es las horas de servicio. Por eso el manual te decía, a las 5.000 horas cámbiale esto, a las 8.000 cámbiale esto otro. Pero en este que está detenido, la UMS ya no puede ser horas de servicio porque no trabaja. La UMS tiene que ser tiempo calendario. A los 6 meses, cámbiale el agua. A los 8 meses o al año, cámbiale todo el combustible que no usaste, porque si es petróleo puede formar lacas y las lacas se pegan en los inyectores y el día que tú lo quieras arrancar, el equipo no te va a arrancar. A cada 15 días arráncalo en vacío, cada 30 arráncalo con carga, tienes que comprarte un banco de resistencia para simular, no sé, una carga al 30%. Es decir, todo cambia, cambian las tareas de mantenimiento, cambia la UMS, cambia las funciones, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que toma tiempo y por eso es que se requiere un equipo de trabajo, porque hay que comenzar a describir todas las condiciones y de todas las formas en que el equipo puede fallar. No es una metodología sencilla, toma su tiempo. Pero los resultados también son buenos Exacto. en el tiempo. Siempre van a ser buenos si se hace bien. Así es, efectivamente. Algo que nos gusta en SIGAN y en lo personal también a mí hablar es de costos. Siempre es importante. Al final las metodologías pueden ser bastantes, pero como tú dices, requieren recursos, tiempos, y si queremos cuantificar todo eso es costo. Entonces, vamos a ser bien abiertos acá. Primero que nada, yo soy el gerente de mantenimiento, yo soy jefe de mantenimiento, y quiero ir y justificar el proyecto de RCM a mi gerencia general, ¿no? ¿Qué factores, cuál es la técnica, cómo yo tengo que ir a negociar eso? Lo ideal es que vayas con un resumen del diagnóstico que ya te hicieron o que tú lo hiciste. Lo mejor es que el diagnóstico sea externo. ¿Por qué? Porque digamos que un elemento de un sistema no se puede analizar a sí mismo. Le es mucho más difícil, es mucho más fácil que un elemento externo a tu sistema venga y vea cosas que tú no llegas a ver. Entonces ese diagnóstico, si lo hiciste, te va a dar la pauta de cómo presentar el proyecto para la gerencia. Como te digo, en la mayoría de los casos, el problema principal es la disponibilidad, es decir, los equipos están parando demasiados y eso le está costando X cantidad de dólares a la empresa. Pero un problema de baja disponibilidad no siempre termina siendo un problema que va a resolver el RCM, porque son dos cosas diferentes, ¿no? Yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? El de las carreras de Fórmula 1. Las carreras de Fórmula 1 consisten en recorrer ciertos kilómetros en el circuito y el que lo hace más rápido gana, ¿verdad?
Ahora, en las carreras hay algo que a todos les puede pasar, que es el que tienen que ir a la estación de servicio para cambiar las llantas y o llenar combustible. La carrera podría haberse planteado así, es decir, si tú te vas a la estación de servicio, el reloj de cada piloto se detiene para que cambie las llantas y luego empiece otra vez en la carrera. Pero las reglas no son así. Cuando tú vas a la estación de servicio, el tiempo sigue corriendo. Entonces, ¿de qué te valió tener una ventaja de unas milésimas de segundo, arriesgando la vida, si luego cuando vas a la estación de servicio se demoran la vida para cambiarte 4 llantas? Puedes perder la carrera. Entonces, en una carrera, el tema no es la confiabilidad, porque las llantas sí o sí van a fallar. Ninguna escudería piensa en cambiar las llantas y poner otras que duren toda la carrera, porque en realidad no está en su manejo. Es decir, ellos asumen de que las llantas se van a malograr. Igual les afecta la disponibilidad del vehículo, pero no lo atacan por el tema de la confiabilidad, sino por el tema de la rapidez en la intervención. De la mantenibilidad. De la mantenibilidad. Y tal es así que año a año ese pasaje por los pits toma menos tiempo. Hoy por hoy están en 1.80 y algo segundos para cambiar 4 llantas y a veces llenar de combustible el vehículo. Entonces, si el problema es disponibilidad en una planta, podría ser que su aparato mantenedor y todas las personas que intervienen en ese proceso tengan serios problemas. Date cuenta que cuando una máquina para, se gatillan un montón de actividades. Se para, el operador avisa a veces al supervisor, el supervisor se comunica con el supervisor de mantenimiento, el supervisor de mantenimiento verifica a qué técnico tiene disponible, lo envía, el técnico va al punto, después de trasladarse quién sabe cuántos metros, y cuando llega ya no hay nadie en la planta que le pueda dar detalles de lo que ha pasado, y tiene que buscar a alguien para que le cuente, y después le dicen qué es lo que está fallando. Él comienza a analizar el problema y dependiendo de su competencia tardará mucho o poco en descubrir el problema. De ahí tiene que ir a traer herramientas, después tiene que ir al sistema para buscar repuestos que pueden estar o no de stock, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuánto tiempo nos demora sacar de una falla a una máquina? Nos toma un montón de tiempo. O sea, no es solamente el tiempo que nos toma repararlo, sino es todo lo anterior y lo posterior inclusive. Se demuestra que el tiempo total de parada es mucho más grande que el tiempo neto que se emplea en el mantenimiento. Entonces, ¿de qué vale que yo reduzca el número de paradas como fallas, o sea, mejore la confiabilidad, si al final, cada vez que se presenta una, se va a gatillar toda esa ineficiencia que tengo en la planta? ¿De qué me valdría haber aplicado un plan RCM? De muy poco. Por eso decía, ustedes primero tienen que ver cuáles son las limitaciones de su sistema. Tengo repuestos, los repuestos son los adecuados, mi gente es competente, hay buena comunicación entre operaciones y mantenimiento, el layout de la planta está bien hecho, es decir, el área de mantenimiento está muy cerca de donde están las máquinas, la estrategia de las herramientas está bien diseñada, es decir, ellos tienen diferentes niveles de herramientas, las que se usan con mayor frecuencia las tienen ellos ahí en su cinturón, las que se usan con un poco menos de frecuencia están en el maletín, las otras están en el cochecito que está cerca de la máquina, y el último grupo de herramientas está en el taller, que son las herramientas más grandes y poco frecuentes de uso, ¿no? Oye, José, me gustó bastante lo que me comentaste sobre el tema de la mantenibilidad y los tiempos que muchas veces no vemos, ¿no? Y a mí me llega esta pregunta porque a veces nos enfocamos en implementar algo, que la confiabilidad, que disminuir fallas, muchas cosas, pero no vemos otra cosa importante que es, oye, te estás demorando mucho en sacar repuestos del almacén. Tu personal no está capacitado. No estás haciendo correctamente los planes, no estás trabajando en equipo con operaciones y se está demorando en entregarte el equipo, o simplemente has perdido la confianza de operaciones y ya no te quiere entregar el equipo. Entonces, ¿cómo es tu perspectiva en función a cómo nosotros podríamos solucionar estos problemas, ¿no? que aparecen más día a día? Ya, mira, yo pienso que
la confiabilidad de los activos resulta ser estratégica para muchas empresas. Una empresa industrial que no conserve bien a sus activos va a tener serios problemas, ¿verdad? Pero sin embargo, todavía conservamos algunas ideas tradicionales. Por ejemplo, si yo que tengo más edad que tú, hace más de 30 años, si alguien le preguntaba a alguna persona de la planta, ¿de quién es responsabilidad la seguridad de esta planta? Es muy probable que esa persona le respondiera del área de seguridad, pues, ¿no? Pero fíjase cómo ha ido evolucionando este tema de la seguridad, que si ahora le preguntas a otra persona de quién es la responsabilidad de la seguridad en la planta, es muy probable que te diga de todos. La seguridad depende de todos. Y eso está muy bien, porque se ha trabajado mucho en la seguridad. Pero fíjate lo que pasaría si cambiamos la pregunta. Si hace 30 años le preguntábamos a un muchacho de la planta, ¿de quién depende la confiabilidad de los equipos? Es muy probable que él te dijera de mantenimiento. Y si se lo preguntamos ahora, su respuesta no ha cambiado. Sigue pensando que es de mantenimiento. Sin embargo, la responsabilidad de que los equipos funcionen bien no es solo de mantenimiento, es de todos, porque todos de alguna manera contribuimos en ese objetivo. Esa es la diferencia de por qué el mantenimiento ha evolucionado de los conceptos tradicionales hasta lo que ahora llamamos gestión de activos. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Que cuando hablamos de gestión de activos estamos hablando de gestionar todo el ciclo de vida del activo. Es decir, desde que tú seleccionas un activo, ya te estás involucrando con el futuro de ese activo. Muchas veces se selecciona mal el activo. Y cuando se selecciona mal, los problemas, aparecen muchos problemas crónicos que a quién afectan a mantenimiento, porque el equipo que se compró no era el equipo correcto. Después, ¿qué viene de la selección? Viene la compra, el montaje, a veces no se monta bien el equipo y ahí se cargan una serie de problemas crónicos que a quién afectan a mantenimiento. Yo recuerdo que algunas oportunidades me ha pasado eso como jefe de mantenimiento. Una vez tuve que sacar un eje de una máquina y no había cómo sacarlo. ¿Qué tuve que hacer? Demoler una pared para poder sacar ese eje. Y después que lo volví a poner, volverla a levantar la pared, ¿no? Entonces, ¿de quién fue responsabilidad? De la gente que montó el equipo. Porque la gente que montó el equipo tenía el objetivo de que el equipo funcionara lo antes posible y logró su objetivo, mas nunca pensó que 5 años después ese equipo iba a requerir algún tipo de servicio. Y así podemos seguir. Después viene el tema del comisionamiento, cuando se trata de una planta llave en mano. La gente no se involucra mucho en ese proceso y luego pierde oportunidad. Y ya cuando pasamos a la etapa de operación, ahí es donde se concentran la mayoría de los problemas que afectan crónicamente al equipo. Mala operación, operadores que no están bien entrenados, jefes que no tienen claro qué cosa es el equipo, ¿no? Muchas veces le dicen a su gente, dale, dale hasta que se malogre, ¿no? Ya después para eso tenemos un área de mantenimiento. Entonces, si mantenimiento solo se encargara de cambiar partes y piezas que se han deteriorado de manera natural, que es el objetivo principal, solamente tendría el 25% del trabajo que ahora tiene. Es decir, el 75% de las cosas que nos afectan a mantenimiento y que generan esas paradas de planta no son labores de mantenimiento. Son cosas que han ocurrido en todo el ciclo de vida. Inclusive, en la última etapa del ciclo de vida es la desincorporación del equipo cuando ya tiene muchos problemas, está muy viejo. Pero no, en nuestros países se entiende que si un equipo se mueve, entonces debe seguir funcionando, ¿no? Dale un mes más. No importa a qué costo, ¿no? ¿Y a quién afecta eso? A mantenimiento. Entonces, ahí viene la reflexión que te decía. ¿Acaso el RCM te va a cambiar toda esa realidad? Complicado, ¿verdad? Entonces, se tiene que hacer un diagnóstico, se tiene que ver por dónde van los problemas y normalmente, por experiencia te digo, que en la mayoría de las empresas todos esos problemas están presentes. Entonces la solución no es solamente aplicar RCM. Yo diría que RCM
se debe aplicar básicamente cuando tú ya estás en otro nivel. Es como decir, ¿cómo voy a hacer una maestría si ni siquiera he terminado la secundaria, ¿no? O sea, podría inscribirme en el supuesto caso que me acepten, pero ¿de qué serviría? No entendería nada, perdería mi tiempo, gastaría mi dinero, ¿de acuerdo? O sea, hay, digamos, es un asunto por etapas, no se pueden saltear las etapas. Perfecto, o sea, estamos hablando de que el área de mantenimiento, si queremos aplicar RCM o queremos aplicar alguna metodología de confiabilidad, en este caso del RCM, también tenemos que ser más abiertos, ¿no? No desde un punto de vista de confiólogo, de ingeniero de confiabilidad, sino como gerente de mantenimiento que busca cumplir los objetivos de la empresa. Entonces, en este caso, ¿qué recomendaciones le darías a las personas? Oye, para que si ves que tu personal está haciendo cosas que no debería, en vez de aplicar RCM, oye, mándalo a capacitar, ¿no? Si ves que tu personal no tiene las herramientas adecuadas, oye, dale más herramientas. Por ejemplo, el otro día conversaba con unos profesionales también y me digan, oye, mira, el equipo se demora mucho en taller, ¿qué podríamos hacer? Entonces, una persona me indicó lo siguiente, lo que podríamos hacer nosotros es mejorar el proceso o el tiempo de ir de almacén de taller hacia almacén, ¿no? Coordinar con almacén para que al almacén, en el momento donde hay estos paros urgentes o estas actividades, mejore los tiempos de atención. Entonces, yo creo que podemos nosotros desde mantenimiento generar resultados correctos con nuestros propios recursos, no solamente analizando los procesos y viendo qué es lo que está pasando en estos procesos, ¿no? No sé, ¿qué me podrías decir adicional? Bueno, de hecho, si yo veo cuál es el tiempo que se demora en ir hasta el almacén y lo mejoro, va a contribuir en algo, ¿no? Pero es que son tantos problemas que esa no es la manera de enfocarlos. Tenemos que tener una estrategia que barra con todo y no solamente ir viendo punto por punto, porque nos vamos a cansar de encontrar uno y después encontrar el otro. O sea, tiene que ser una estrategia más integral. Y lo que yo pienso es que nosotros, quizás por la proximidad a los Estados Unidos, tenemos mucha influencia de ellos, ¿no? Y de hecho ellos, yo creo que por un asunto comercial, nos han vendido la idea de que la confiabilidad es la varita máquina que nos va a resolver los problemas. Yo pienso que el mantenimiento tiene mucho más que eso, ¿verdad? Yo soy más devoto del tema de aplicar, por ejemplo, TPM. De repente, no en todos sus pilares, pero por lo menos en su parte más básica. Entonces, una metodología como el TPM, por ejemplo, empieza aplicando una filosofía básica que son las 5 S, donde la gente aprende a seleccionar todo lo que tiene en su lugar de trabajo, desprendiéndose de las cosas que no va a necesitar, porque cuanto más cosas tengas que no necesitas, mucho más difícil se hace tu labor. Y ahí es donde se generan todos esos desperdicios que acabas de mencionar. Entonces uno debe empezar con seleccionar las cosas que vas a necesitar. Luego viene el orden, ¿no? O sea, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Después viene la limpieza, porque la limpieza en nuestra cultura es considerado hasta como un castigo, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros no hemos usado la limpieza como un castigo? Ah, te has portado mal, ahora limpias, ¿verdad? Sin Sí, claro. embargo, en Japón, por ejemplo, la limpieza es una manera de expresar respeto al prójimo. O sea, yo no puedo dejar un lugar sucio que encontré limpio, ¿verdad? Porque otra persona lo va a encontrar sucio y eso no es justo, ¿verdad? Y ellos limpian. Pero en el caso particular de mantenimiento, es a través de la limpieza donde nosotros comenzamos a involucrar a los operadores. Siempre le decimos, la máquina es como tu hijo, cuídalo. ¿Qué hace una mamá joven cuando tiene un bebé? Lo cuida. Lo baña, ¿no? Lo baña, entre otras cosas, y lo cuida, como dices tú. Pero cuando lo baña, no lo baña solamente para quitarle la suciedad, no. En realidad, detrás de esa limpieza hay una inspección. La mamá responsable revisa cada centímetro cuadrado de piel de su hijo y ahí donde encuentra una raspadura o un granito o algún tipo de moretón, se va a poner
atenta a ver qué cosa puede haber pasado. Es decir, la primera persona que se entera qué es lo que está pasando con su hijo es su mamá. ¿Por qué? Porque lo baña, porque tiene contacto con él. Ese es el contacto que debemos enseñarle a los operadores para que limpien su máquina. La limpieza, se dice en el TPM, es una inspección. Y la inspección te permite detectar anomalías de manera prematura, antes de que los mantenedores y cualquier otro se haya dado cuenta. Y cuando se detectan las anomalías, se corrige. Se corrige sin generar ningún problema posterior. Y cuando tú haces eso como operador y ves que tu máquina cada vez está funcionando mejor, eso te hace sentir orgullo. Inmediatamente piensas en una meta superior. A mayor esfuerzo, mayor recompensa, mayor orgullo. Esas son las cosas que se venden. Entonces está la limpieza, está la estandarización, que es hacer todo de una manera en que evites cometer errores. Para eso son los estándares. Y el tema de la disciplina, que sin la disciplina no se podría aplicar los otros conceptos. Esta es la parte básica del TPM. Después viene mantenimiento autónomo, donde se usan estos mismos conceptos, pero ya de una manera más especializada hacia el cuidado de sus equipos. Entonces eso tiene más sentido. ¿Por qué? Porque ya te dije, entre el 50 y 60% de los problemas que tenemos en la planta se debe exclusivamente a una mala operación. Y si nosotros atacamos ese problema sin aplicar RCM, vamos a conseguir un resultado más rápido. En menos tiempo. En menos tiempo. Y ya cuando has hecho todo eso, y de hecho te van a quedar algunos problemas mucho más sutiles, mucho más agudos, difíciles, no agudos, sino difíciles, ahí sí puedes aplicar el RCM. Pero si lo haces desde el principio, yo me aventuraría a decir que en la mayoría de los casos vas a perder dinero. Obtener resultados en menos tiempo, más rápidos. Y sostenibles, sobre todo en el tiempo. Sostenibles en el tiempo, más económicos, podríamos decir con tus propios recursos. Sí, claro, porque estás usando a los operadores, ¿no? Que ya los tienes ahí. Es más, mira, yo cuando comienzo a conversar con mis alumnos sobre esto y les digo, a ver, ¿qué cosa es un mantenimiento basado en condición? ¿No? Porque también el predictivo es bastante famoso en nuestro medio, ¿no? ¿Qué cosa es mantenimiento basado en condición? Es revisar la condición de un equipo y adelantarse a los problemas, ¿verdad? Así es. A través de algún parámetro que se pueda ir monitoreando. Ahora, ¿solamente existe el predictivo? No. Hay mantenimientos basados en condición que son sensoriales, que los puede hacer el operador. ¿Qué ventajas tiene uno con respecto al otro? Todos tienen ventajas y desventajas, ¿no? Los dos. Pero si lo ponemos en una balanza, a ver, ¿qué de positivo tiene el predictivo? El predictivo, al usar instrumentos, me puede detectar un problema con mucha antelación, haciéndome ganar más tiempo para poder tomar una acción. Eso es positivo. ¿Qué es lo negativo? Que cuanto más antelación quiero, más costoso es, porque necesito instrumentos más sensibles, necesito personal más calificado, etc. Esos son los pros y los contras del predictivo. Ahora veamos los pros y los contras de un mantenimiento basado en condición sensorial, que solamente está hecho por los operadores y o algunos mantenedores. Ventajas. La frecuencia de inspección puede ser muy alta, porque tú puedes hacer que el operador de la mañana inspeccione ciertos puntos, el de la tarde nuevamente y el de la noche otra vez. O sea, puedes tener 3 inspecciones por día, cosa que difícilmente lo puedes tener con el predictivo. ¿Qué desventajas tienes? Que ellos, al hacerlo sensorial, solo se van a dar cuenta cuando el problema ya tiene cierto grado de avance, porque de otra manera no se darían cuenta. Pero en muchas ocasiones, ese momento en que ellos lo pueden detectar es suficiente como para poder responder de manera oportuna. Entonces, tú tienes que sopesar en qué casos usas uno y en qué casos usas otro. Pero si tú de frente te vas a aplicar predictivo, obviando todo lo que tienes para utilizar, igual terminas gastando dinero. Entonces, para redondear esta idea, yo creo que nosotros tenemos que ver un poco más allá de lo que estamos viendo.
estamos recibiendo mucha influencia de usar predictivo con instrumentos, de usar RCM, porque evidentemente hay un interés de muchas empresas para poder vender los productos que se requieren, ¿verdad? Sin embargo, yo que he estado observando y visitando varias empresas japonesas, he visto de que ellos no usan eso como primera opción. Como primera opción, ellos trabajan con su gente, extraen todo lo que pueden extraer de los operadores, en mantenimiento basados en condiciones sensoriales, etcétera, y solo cuando ya han superado todo eso y todavía quedan algunos problemas remanentes, que de hecho son muy sutiles, ahí es donde comienzan a aplicar estas metodologías que son mucho más costosas y son eficaces para ese tipo de problemas, ¿no? Pero yo me atrevería a decir que la mayoría de las empresas peruanas no están en ese nivel. Todavía están en un nivel más atrás que de hecho el RCM no lo recomendaría como primera opción, ¿no? Es como que tú vas al médico y el médico te dice, no señor, se tiene que operar. ¿Cómo? Y no me ofreces ninguna alternativa, un tratamiento. El buen médico siempre evita la operación. Claro, haz un RCM y el presupuesto es tanto, te cobro tanto, va a ser por tantos meses y va a ser tus recursos tanto. Sí. Y nosotros nos enfocamos netamente en el, como tú lo dijiste, ¿no? En el modismo, porque lo quiero aplicar, porque siento que lo voy a aplicar cuando el resultado puede ir por otro lado. Así es. Entonces habría que ver cuántas empresas han mejorado sus cifras habiendo aplicado RCM, ¿no? Claro, si lo vemos sobre la base de un solo equipo al que le aplicamos, probablemente ese equipo mejoró. Pero si lo vemos en el contexto de toda la empresa, podemos decir que la empresa se transformó aplicando RCM. Inclusive hay un estudio internacional que se hizo de muchas empresas, esto es un estudio internacional que indicó que de muchas empresas que realizaron e implementaron RCM, solamente entre el 8 y el 13% obtuvieron los resultados que esperaban. Y lo más probable es que ese 8% de empresas eran empresas que ya habían trabajado sobre toda esa base, ya la tenían mucho mejor organizada y simplemente coronaron ese esfuerzo con la cerecita de aplicar sus planes basados en RCM. Exacto. Y no vemos todavía el tema de recursos, cuánto han invertido, si es económicamente viable hacer esto. Un proyecto de RCM es dinero. Claro. Y también tenemos que evaluar si verdaderamente me es económicamente viable invertir $50,000 en hacer un RCM a mi equipo o simplemente hacer un conjunto, un trabajo en equipo con mi personal y ejecutar resultados que me van a ayudar y me van a costar menos. Por eso Mubray en el RCM, cuando tú tienes una tarea, te pregunta, ¿se puede aplicar mantenimiento basado en condición? ¿Se puede aplicar predictivo? ¿Y es económicamente factible? Porque el que se pueda aplicar no significa que sea la solución para ti. Importante, chicos, los costos. Nunca dejen los costos para tomar decisiones. Antes no se dejen llevar por los proyectos, por esto. Analicen sus costos, analicen el riesgo y vean siempre otras alternativas para que puedan tomar decisiones. Pues bien, hemos llegado ya casi al final del podcast. Quiero agradecerte, José. Muchísimas gracias por tu experiencia. Vamos a tener una segunda parte, ¿okay? En la que vamos a hablar sobre más cosas interesantes. Me gustaría, por favor, que nos comentes cómo todos aquí te pueden ubicar. Bueno, yo generalmente estoy más activo en el LinkedIn, así que ya conocen mi nombre, José Sobrino Zimmerman. Estoy en LinkedIn, ahí me pueden visitar y a través de esa red les puedo dar otros puntos de contacto que pueden tener conmigo. Quiero aprovechar también de presentarles a nuestro sistema, que es el ANSYS, que es un sistema de gestión de activos que ha sido hecho por mantenedores. O sea, si bien es cierto, en nuestro equipo hay muy buenos programadores, tanto de aplicaciones telefónicas para Android y Apple, fundamentalmente somos mantenedores. Siempre nos hemos dedicado al mantenimiento y nuestro sistema ha sido pensado para mantenedores. Todos estos conceptos que estamos hablando de TPM, de RCM, de hecho, están puestos también en el sistema y van a ser de gran ayuda cuando ustedes quieran aplicar alguna de estas estrategias o sistemas. Gracias, José. Así que si quieren saber más de todo esto, pueden contactarse a su LinkedIn como José Sobrino para que puedan comunicarse. Él es parte de nuestros consultores y nuestros profesores y parte de nuestros profesores en SIGAM, en nuestros cursos y diplomados.
Y si quieren seguir a SIGAM, no se olviden de suscribirse en esta página o de seguirnos en todas nuestras redes sociales para seguir viendo más contenido sobre nuestros webinars, nuestros podcasts y todos los eventos que nosotros tenemos para ustedes. Mi nombre es Adolfo Casilla y los espero en un siguiente video. Nos vemos.